Las personas vamos a un parque a descansar, pero lo que más pesa en la vida es el pecado. Dios hace algo único y especial con el pecado. Bienvenido. Siempre existe la inquietud del hombre en cómo o qué hace Dios con los pecados. Algunas personas, cuando expresamos a otros, mis pecados son perdonados, la respuesta a eso es, ¿tú crees que porque ya le pediste perdón a Dios, ya no está en lo que hiciste? ¿No cuenta lo que hiciste? Bueno, mi amado hermano, es una promesa bíblica, pero hoy vamos a tratar ¿qué hace Dios con el pecado? Aquel creyente ya sabe que los puso en Cristo, pero una vez que llegan a Cristo, ¿qué ocurre? Porque es parte de la historia de una persona. ¿Qué ocurre? Vayamos a la Biblia, recordando que estamos estudiando el día de la expiación. Te doy la bienvenida a Vida en la Verdad. Te saluda el Pastor Márquez y te invito, si tú abriste este video, es la razón es de que tienes interés por saber cosas de la Biblia, estudiar la Biblia. Entonces te invito a que te inscribas y están en orden de fecha y con citas bíblicas desde el principio de Génesis, y ahorita vamos en Levíticos capítulo 16 y estamos estudiando el día de la expiación. Y el tema para este día es ¿qué hace Dios con los pecados? Una vez que ya sabemos nosotros que los ponemos o Dios los puso en el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Vayamos a la Biblia y leamos una vez más Levítico 16, 21 y vamos a leer el 22 también. Dice el 21: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Observa este ritual antiguo que nos explica algunas maravillas de las instrucciones de Dios. Ya en los videos anteriores hemos visto la ley de la sustitución, la confesión de pecados, la confesión de iniquidad, la confesión de rebeldía y pecados ordinarios, comunes, cosas que todos hacemos. Ahora bien, se le ponían las manos en la cabeza y era el momento donde todo lo confesado en aquel macho cabrío, que es el macho o el chivo expiatorio, que comúnmente algunos pronuncian esa frase, refiriéndose realmente a esto. Ellos no lo saben muchas de las veces, pero se refiere a esto. Y se transmitían los pecados del pueblo sobre eso, y era un ritual, una instrucción de Dios que simboliza algo que iba a ocurrir con Cristo. Ahora, es muy importante que entendamos que hay un hombre destinado para eso, y los va a llevar a una tierra inhabitada. Ahí dice el desierto, y los dejará ir. Algunos comentarios que yo he escuchado, videos, pues algunos dicen que es del demonio, que nada más es algo antiguo. Pero esto tiene grande simbolismo y no tiene que ver nada con el demonio, ¿verdad? No tiene que ver nada con eso, es con algo que Dios hace
con algo que Dios propuso y es un misterio que Dios diseñó desde los tiempos antiguos para que sea revelado en los tiempos de Cristo, el misterio de la piedad, el misterio de la misericordia, el misterio de cómo Cristo iba a ser. Pero expliquemos esto y miremos qué es lo que ocurre después. Bueno, hasta aquí lo único que nos dice es de que se iban a transmitir los pecados y aquel macho cabrío lo iba a llevar a un lugar inhabitable, guiado por un hombre, destinado para eso. Es la única vez en la Biblia donde dice a una tierra inhabitable con relación a este hecho. La única vez. Y esto significa que aquello que iba a ocurrir con los pecados en el tiempo glorioso de la gracia iba a ocurrir una sola vez y para siempre. Recuerda eso. Por eso no se repite en la Biblia en ninguna parte. Porque eso de que iban a ser tomados los pecados y llevados a una tierra inhabitable, solamente iba a ocurrir realmente una vez. Y nosotros sabemos que Cristo Jesús vino a hacer un sacrificio perfecto y para siempre. Lo enseña el Antiguo Testamento. Y los grandes historiadores saben que fue así. No puede negarlo nadie. Él murió en la cruz del Calvario, dio su vida en rescate por muchos. Dios lo envió desde los cielos a su Hijo amado como muestra de su amor según San Juan 3:16. Ahora, un hombre destinado para llevar el pecado a una tierra inhabitable. Ese es el símbolo de este acto ritual de instrucción de Dios en la ley antigua. Pero, ¿qué hace Dios con el pecado cuando es tomado y llevado? ¿Por qué dice a una tierra inhabitable? Bueno, mis amados hermanos, porque una vez que es quitado el pecado por Cristo y es llevado por Él, ese pecado ya no tiene relación con el hombre, ya no va a tener contacto con la persona. Pero para que eso ocurra tiene que haber confesión y arrepentimiento. Recibir a Cristo como nuestro sustituto perfecto, nuestro Salvador y Señor. Y eso ocurre. Ahora, en la Biblia nos dice qué hace Dios con el pecado. Y si nosotros vamos al libro de Zacarías 43:25, en el libro de Zacarías empieza en el capítulo 1, versículos 16, 17, 18, empieza y Dios hace una invitación y le dice al hombre, al humano, le dice, ponte a cuentas conmigo. Hay pecado en ti, ponte a cuentas conmigo. Yo voy a tener cuidado y voy a cambiar el color de tus pecados, pero usa como una metáfora. Y si son rojos, los voy a hacer blancos. Si son prietos, por así decirlo, lo voy a hacer blanco como la nieve o como la lana blanca. Y es una invitación, venid a mí y estemos a cuentas, dice el Señor. Venid a mí y estemos a cuentas. Cuando la persona hace eso, el Señor en Isaías 43:25 dice así, yo, hablando él mismo, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Escucha lo que dice. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién es el que borra? Dios. Dios es el que borra las rebeliones. Ahora, bien, ahí mismo en Isaías 44:22, dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Quiere decir que el único que lo puede hacer, el único que lo puede hacer algo con relación al pecado, el único que puede redimir, el Redentor es Cristo, el único que puede redimir es Dios. Y dice que los disipa como una nube, los disipa como el vapor. Tú no tienes control sobre las nubes. Yo tampoco. Ni siquiera las personas que expresan a través de las noticias la relación con el clima y cómo miran que se mueve la misma
nubes que miramos en el cielo. Pero Dios usa esta metáfora en la Escritura para explicar lo que hace. El asunto es de que nosotros tenemos un texto maravilloso que se encuentra en San Juan, capítulo 1, versículo 29, donde dice claramente, hablando Juan el Bautista en revelación del Espíritu Santo, dice, miró a Jesús y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el borrador de Dios es Cristo Jesús. Él puede quitar el pecado de una persona con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario como pago, todo su sacrificio perfecto, símbolo de aquello. Él puede llevarse su pecado a un lugar donde nadie habita, donde ya no tiene relación contigo. Y la verdad, este es un misterio de cómo hace Dios para borrar la historia. No es una lógica humana. Nosotros lo que hacemos es cantar a Dios con relación a lo que Él hace, y realmente, te repito, es un misterio de cómo lo hace para borrar. Por eso es un acto de fe. Pero lo que hacemos es cantarle en una metáfora y decirle al Señor, en Miqueas 7, versículo 19, observa, dice, Miqueas 7, versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Quién? Dios mismo volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque cuando el hombre repito, nadie realmente sabemos que Cristo pagó por nuestro pecado. Pero ¿qué ocurre con nuestra historia pecaminosa cuando venimos a Cristo y Él la borra? Pues eso es un asunto como lo que se hacía antiguamente, que ese macho cabrío los llevaba y se lo llevaban al desierto, a un lugar inhabitable. Entonces, lo que hace Dios, se los lleva en Cristo a un lugar que Él mismo los va a olvidar. Y dice que no se volverá a acordar de los pecados que Él perdona. Es una capacidad, es un atributo, es algo único y exclusivamente del carácter de Dios. Tú y yo no tenemos esa virtud de poder olvidar una ofensa que se nos comete hacia nosotros. Dios olvida. Él lo dice. Y nosotros usamos la metáfora de que los depositan en lo profundo de la mar como una metáfora para tratar de entender aquello. Pero es realmente una acción que Dios toma, el borrar la historia mala en la eternidad de un hombre que viene a sus pies, aceptándolo como Señor y Salvador en arrepentimiento, confesión, y es un acto de fe. Ahora, lo que Él hace, disiparlos, borrarlos. ¿Cómo lo hace? Es un misterio que está bajo su potestad. Y lo único que sabemos es que Cristo Jesús los toma en su cuerpo, como ya lo hemos explicado en los videos anteriores, los lleva a la cruz. Su sacrificio es un sacrificio perfecto que toda la gente que vivió antes de Cristo vivían bajo el crédito, ellos vivían creyendo bajo la promesa de que iba a venir alguien realmente a pagar por todo lo que ellos vivían y lo que pecaron. Y Él murió, y hacia el futuro nosotros vivimos en lo ya pagado por nuestros pecados. Ellos vivían en crédito, nosotros vivimos en lo que ya está pagado, siempre y cuando tomes en tu vida ese pago precioso de Cristo Jesús. Ya los disipa. Y nosotros usamos como metáfora que los deposita, porque es lo que dice la Biblia. La Biblia usa esas dos metáforas. Los disipa como nube o los echa en el profundo de la mar y no se acuerda de ellos jamás. Eso es una capacidad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y la mía. Siempre. Por eso, el aceptar a Cristo y el confesar nuestros pecados, y una vez ya cristiano, pues también si pecas, pues confiesa. No vivas para pecar, pero el día y el momento
que llegase a ocurrir en tu vida, confiesa. Él es fiel y justo si confesamos nuestros pecados para perdonarnos nuestros pecados. Así es que no hagamos de nuestra vida un juego de pecado, pero sí confiemos que realmente el poder de Dios es ese poder que solamente Él tiene de disipar los pecados de aquel que viene arrepentido a sus pies. Eso es lo que ocurre con el pecado. Que Dios te bendiga y te invito a que te inscribas en el canal. Sigue los videos. Empezaremos a continuar. Hemos estado aquí un buen rato, pero continuaremos a través de la Biblia. Espero que escribas algún comentario si así bien te parece. Bendigo tu vida y que siempre estés bien tú y tu familia. Hasta el próximo video.